Buenos días, hoy es 10 de febrero del año 2023 y nos encontramos en la segunda sesión de este año de las Mañanas de la Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad Industrial de Santander. Hoy, sin más preámbulos, tenemos el gusto de contar con el profesor y amigo, y en mi caso personal, mi médico, Boris Eduardo Vesga, quien nos va a contar su perspectiva en relación con un tema muy importante, no solamente desde la perspectiva asistencial, como su nombre pudiera indicar, sino también desde la perspectiva de formación en todos los niveles y sentidos, y que tiene que ver con la telemedicina. Boris, doctor Vesga, muchas gracias. Por favor, somos todos suyos y bienvenido. Gracias. ¿Qué debemos saber nosotros del tema de telemedicina? Este soy yo, soy profesor titular del Departamento de Medicina Interna, trabajo como cardiólogo en el Instituto del Corazón de Bucaramanga. Esta es una conferencia educativa, aquí no vamos a hablar de marcas, presentaciones, ni nada, aquí nadie recibe un solo peso, o sea que los conflictos de interés para esta charla son ninguno, o parcialmente con alguno. Comencemos con una historia, y esa es una historia de la vida real. Se trata de un hombre de 82 años, cardiólogo retirado, papá de un juez de la República, a quienes sus hijos por la Navidad en diciembre del 2022 le regalaron un smartwatch, le regalaron un Apple Watch. Y el hombre asiste a urgencias perfectamente asintomático porque el dispositivo le marcó algo irregular. Él es hipertenso, diabético tipo 2, con antecedente de una colecistectomía, fumador de un paquete diario de cigarrillos hasta hace 5 años, consumo semanal de alcohol hasta la embriaguez, alérgico negativo, y él viene tomando telmisartán, amlodipino y metformina. Entonces, lo primero que todo el mundo dice, oiga, ¿qué hace este hombre en un servicio de urgencias en la semana de Pascua? Resulta que su nuevo juguete le mandó esta alerta. Fibrilación auricular, este electrocardiograma muestra signos de fibrilación auricular y al mirar la comunicación con su celular le muestra múltiples registros con frecuencias cardíacas de 120, 130, con latidos RR irregulares. La verdad, es la primera vez que yo vi en un servicio de urgencias un paciente con ese motivo de consulta. Entonces, la pregunta que uno comienza a hacer es, bueno, ¿y aquí qué hago? La primera pregunta, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hacemos? ¿Será esto verdad? ¿Será esto mentiras? ¿Será que estos dispositivos me permiten establecer un plan diagnóstico y un plan de tratamiento para un paciente como estos? Ellos describen que el deterioro cognitivo por favor, Alejandra Báez, por favor, cierra el micrófono. Entonces, el punto es que, ¿qué hacemos? Lo primero que uno haría instintivamente es irse a Google. Entonces pone uno palabras claves: atrial fibrillation, fibrilación auricular, dispositivos electrónicos, y lo primero que le sale es la publicidad de la marca del dispositivo, notificaciones de salud cardíaca, preguntas relacionadas, qué tan confiable es, qué es el sensor, qué es una fibrilación auricular, cómo controlar la fibrilación auricular. Entonces, y ahí es cuando uno se acuerda que uno tiene una formación profesional y que es profesor universitario. Entonces, oiga, no me puedo quedar con esto de Google. ¿Qué hago? Me voy a PubMed, el famoso Medline que el doctor Luis Alfonso imprimía en sus épocas de residencia. Entonces, haciendo una búsqueda rápida de fibrilación auricular y un Apple Watch, que era la marca, ya nos arroja que hay 48 resultados. Entonces, lo primero que uno piensa es, esto será literatura gris, presentaciones del caso, cartas al editor con recopilación de situaciones anecdóticas, ¿o qué? Cuando usted llega y mira y encuentra 3 revistas que son importantes, comenzando por esta primera que corresponde, vamos,
Esta primera, que es el New England Journal of Medicine, en el 2019 presenta algo que se llama el Apple Heart Study, que evalúa la presencia en sujetos asintomáticos como una validación de la utilización de este mismo tipo de dispositivo de muñeca, y encuentra que en una prevalencia que puede ser hasta en un 30% de pacientes por encima de 60 años, puede llegar a detectarse alteraciones del ritmo cardíaco, que necesita, por supuesto, contrastarse y mirar si efectivamente se trata de una fibrilación auricular o no. Esta segunda publicación, con un dispositivo de otra marca, una marca china que es Huawei, usando una técnica de fotopletimografía, lo usan en el mismo principio para detectar fibrilación auricular en asintomáticos, y este que ya es un estudio un poquito más robusto, con sistemas de grabación implantables para detectar fibrilación auricular, y lo más interesante, con un desenlace que es la prevención de eventos cerebrovasculares. Bueno, para los que no están en la medicina interna, la fibrilación auricular es la principal causa de eventos cerebrovasculares, de ataques isquémicos al cerebro. Entonces, de ahí la importancia de esta arritmia, que es la más frecuente en las personas mayores de 60 años, de tratar de detectarlas. Por eso el nicho de mercado al cual han entrado todos estos dispositivos. Entonces, ¿esto qué ha llevado? A que aparezca una gran cantidad de dispositivos. Uno muy interesante, por ejemplo, que tengo la oportunidad de tenerlo en la billetera, es este, que es el de la Alive Core Cardia, que le permite hacer una derivación de uno y le permite a usted ver si efectivamente el paciente está en un ritmo sinusal o no. El Apple Watch, que implica que el paciente se pueda tomar ya un electrocardiograma, una derivación de uno, y hay quienes han hecho algunos juegos y pueden llegar a tomar las 6 derivaciones del plano frontal. Otro dispositivo también de agarrar, que es el My Diagnostic, y los otros son los dispositivos de muñeca o utilizando una técnica de fotoplasmografía, utilizando la cámara del mismo celular, con el fin de detectar variaciones en la onda de pulso y por consiguiente de fibrilación auricular. Entonces, ya entrando, ¿qué es la telemedicina? ¿Será que esto que hicimos ahora se llama telemedicina? Porque si nos vamos a la definición que nos da la OMS de telemedicina, es la prestación a distancia de servicios clínicos de salud gracias a las infraestructuras de telecomunicaciones. Hoy hablamos de TIC. Entonces ya uno se imagina dispositivos, cámaras, pero ¿será que la telemedicina puede ser algo más? De acuerdo a la resolución 2654 del año 19 del Ministerio de Salud, es la provisión de servicios de salud a distancia en promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación por profesionales de la salud. O sea que de pronto el término telemedicina se nos comienza a quedar un poquito corto, donde se utilizan tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, permite intercambiar datos con el propósito de facilitar acceso, brindar oportunidad en prestación de servicios a la población que realmente va a tener limitaciones para acceder, ya sea básicamente por barreras geográficas. Pero nos aparece otro término, telesalud. ¿Y qué es la telesalud? ¿Será lo mismo que telemedicina? Realmente la telesalud termina incluyendo muchas más variables, aparte del proceso de atención médica o de otros servicios de salud entre pacientes usando las TIC. El concepto de telesalud tiene una implicación también de tipo monetario, de tipo económico, tiene implicaciones en la utilización de tratamientos, tiene implicación en la parte informática, en la parte de seguridad de los datos, en la parte de la confidencialidad de la información de la historia clínica. Entonces, ya es un concepto mucho más global y por eso la telemedicina viene a ser uno de los componentes de la telesalud. Entonces, aquí lo tenemos arriba, telemedicina, pero aparece otro. Una actividad como la que estamos haciendo el día de hoy, que se llama teleeducación. Lo otro, asesorías médicas a distancia. El telemonitoreo, la salud móvil, la informática médica, el telediagnóstico que hacen nuestros radiólogos.
las interconsultas a distancia, entre otras. O sea, este marco, mucho más grande, realmente es lo que nos debe interesar, el concepto de telesalud. Pero ¿será suficiente un concepto de telesalud? Bueno, aquí hay eso que es del Ministerio de Salud, le dice que aquí termina interrelacionándose la parte, no solamente médica, sino la parte sociopolítica, la parte del Ministerio de las TIC, la interoperabilidad de historias clínicas electrónicas, que eso ya se ha logrado avanzar desde el año pasado en nuestro país, la accesibilidad en sitios remotos, la parte de comunicaciones, la parte de teleeducación y algo que nos falta comenzar a desarrollar, la parte de investigación en acceso. Pero lo que les decía, ¿será que la telemedicina y la telesalud es un concepto suficiente? Realmente estos estarían en marco de algo que llamamos la e-salud o salud digital, que es un marco mucho más amplio. ¿Y qué es salud digital? Es un concepto que incorpora las TIC, productos, servicios, procesos de atención sanitaria, o incluye las organizaciones o instituciones que pueden mejorar salud y bienestar de los ciudadanos, y va desde dispositivos portátiles, sensores que pueden ir dentro del paciente, aplicaciones móviles en dispositivos, el uso de inteligencia artificial, el uso de dispositivos robóticos y el sistema de registros electrónicos. O sea que estamos hablando de un nuevo paradigma de la salud para la prestación de servicios que sean efectivos, con equidad, equitativos, de alta calidad, con sentido humano, y que permitan no solamente conectar a la persona, sino a las familias y el entorno de nuestros usuarios con las unidades de salud. Es decir, que el sistema de salud realmente esté mucho más integrado con la comunidad. Entonces, OPS y OMS nos dicen, debe haber una gobernanza en e-salud, una parte de coordinación que venga desde los ministerios de salud. Debe haber una unificación y una interoperabilidad en registros electrónicos. Debe estar montada toda la infraestructura de telesalud y por consiguiente la parte de telemedicina. Debe implementarse lo que es la parte de salud móvil. Debe favorecerse la alfabetización digital, que es el conjunto de destrezas para que una persona pueda ser funcional en esto que llamamos la sociedad de la información. El uso de redes sociales como medios o alternativas de comunicación, y algo que realmente da para otro tipo de charla, que es el uso y el manejo de Big Data, de grandes bloques de información, el manejo de inteligencia artificial, el manejo de sistemas de autoaprendizaje y la parte de integración de Deep Learning, que eso da para otros tipos de conferencias. Pero ¿cuál es la realidad en nuestro país? Muchas de nuestras personas viven en zona rural, en zonas distantes, con accesibilidad difícil y tienen un síntoma. Entonces, si usamos las tecnologías de la información y la comunicación, pudiéramos hacer una evaluación clínica, podemos adelantar unas pruebas diagnósticas. Puede lograrse que estos sitios remotos tengan acceso a una valoración especializada, se haga un diagnóstico, se haga educación sobre su enfermedad, se brinde un tratamiento farmacológico y no farmacológico, y lo más importante, se establezca un plan de seguimiento y adherencia a largo plazo. Esto estaba muy bonito, esto estaba en el papel hasta que apareció este elemento en la ecuación a final del 2019 y el principio del 2020, que fue la epidemia de coronavirus. Y fue lo que aceleró la transformación digital. Entonces todo el mundo comenzó a salirse del acuario y entremos a la moda de la telemedicina. Y comenzamos a hacer cosas que realmente no corresponden al concepto real de telemedicina. Todo el mundo decía, es que tengo teleconsulta, tengo consulta virtual, pero realmente no. Por la pandemia se fue muy permisivo en el manejo de muchas de los requisitos mínimos para hacer esto. Entonces recuerden, la desesperación puede ser la madre de la adopción de buenas o malas conductas. Entonces, ¿esto que ha llevado a que todo el mundo hable, revistas prestigiosas, de que usted nunca esté desconectado, esté monitorizado,
A través de sistemas robotizados puede usted ser atendido por sistemas de chat, de chatbot de inteligencia artificial puede tener usted acceso. Comenzó la explosión de información en medios populares acerca de la telemedicina, el paciente digital, aumentó el número de teleconsultas en Colombia, el número de dispositivos móviles, y tanto así que creo que la colaboración Cochrane nos habla también de que la telemedicina interactiva, efectos en la práctica profesional y desenlaces en el cuidado de la salud, como una de las diferentes estrategias. Entonces, aquí vamos a tener una diferente interrelación entre el apoyo clínico, el tratar de vencer las barreras geográficas y tratar de no depender de tantas plataformas que hay por ahí. O sea, existe una torre de Babel en múltiples plataformas, en múltiples formas de comunicación, y eso es lo que inicialmente puede terminar saboteando la interoperabilidad en la información. Nosotros el concepto de acceso a la salud se da desde la aparición del telégrafo. O sea, estos son los primeros elementos de la tecnología de la información y la comunicación. El telégrafo, los primeros teléfonos. Eso ya podemos comenzar a hablar de telemedicina, pero la telemedicina comenzó también a tener un mayor auge en los años 50 y 60 cuando se comenzó a trabajar el hecho de mandar un hombre al espacio, mandar un hombre a la luna y necesariamente tener que monitorizarlo en diferentes variables como su electrocardiograma, su presión arterial, su saturación. Entonces, en las misiones Apolo aparecían esta pequeña maleta con un sistema, llamemos así, antiguo de telemedicina para el monitoreo de los astronautas. Y algo navegando la red que fue muy interesante fue en esta publicación Radio News, que pueden mirar aquí el año 1924, hace 100 años, alguien imaginaba como cual Julio Verne, mire, el radiodoctor, porque en ese momento lo que había era solamente el radio, la galena, y este radio, lo que vemos es la aparición de una pantalla que nadie pensaba en ese momento, en los años 20 de televisión, una impresora y perfectamente aquí abriendo la boca del paciente para que el médico a través del sistema de cámara y vemos aquí el fonógrafo, el parlante, pudiera hacer el proceso de atención. ¿Qué beneficios tiene esto? Rapidez en la comunicación, costos menores, acceso a información médica, resolución más rápida de la atención, mejorías en adherencia, seguridad en la intervención, acceso a lecturas rápidas de exámenes, eficiencia en el uso de recursos y favorecimiento a actividades como las nuestras de educación médica continuada. Pero ¿cuáles son los riesgos? Las limitaciones o barreras al acceso a los medios de comunicación. ¿Será que el Internet es la única forma de lograr hacer este acceso? Y vemos que la penetración de Internet en muchas zonas, inclusive en la misma ciudad, en barrios, es muy deficiente a través de la señal de celular. Uno de los riesgos es que ahí sí terminamos convirtiendo todo en datos y nos olvidemos de la interrelación clínica. Recordemos que este es un proceso de atención y tiene también unas implicaciones desde el punto de vista médico-legal. Se debe garantizar la confidencialidad, no solamente de la historia que yo hago, donde yo registro, sino en este canal de comunicación que tenemos entre la persona que es el paciente y la otra persona que es el médico o el sistema de salud. Debe ser por canales completamente dedicados, completamente organizados. Del marco regulatorio, realmente ya el ministerio lo ha ido estructurando. En el caso, por ejemplo, que se ha dado, ¿qué pasa si aparece alguien que no tenga licencia médica en una zona geográfica ejerciendo servicios de salud a distancia? Por ejemplo, para poderlo habilitar en Colombia se requiere que la IPS esté registrada en el país, que tenga habilitación en el país. Y lo otro, lo que nos ha pasado y que termina es en medio de sobrecarga de educación,
Y eso nos pasó. Webinars por cantidades, generó contaminación, violación de los espacios normales de jornada laboral. Terminábamos conectados desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche en diferentes reuniones, conferencias. Entonces nos fuimos al lado extremo. Y las barreras que tenemos es el analfabetismo digital. Yo no puedo pretender que alguien de 80 años me sepa manejar un smartphone. Y la otra situación es cómo terminan las instituciones solicitando el reembolso, cómo terminan las mismas instituciones garantizando la seguridad informática. Y en este país aparece lo que es un marco normativo bastante amplio que arranca desde el año 2007 y que culmina en la resolución 2654 del 19 y en la resolución 3100, que es la que se encarga de la habilitación. En la ley 14 y 19 del 2010 nos dice que la telesalud es el conjunto de actividades relacionadas con salud, servicios y métodos que se llevan a distancia con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación. Y entre esos está la telemedicina y la teleeducación en salud. La resolución, que es nuestro marco normativo, la 2654, nos establece las disposiciones para poder ejercer la telesalud en el país, donde se garantizan elementos como la libre escogencia dentro del marco del Sistema General de Seguridad Social, la autonomía profesional. Usted puede tomar como médico la decisión si quiere hacer teleconsultas o no, si quiere hacer teleapoyo, teleexperticias o no, o si usted considera que en este proceso de atención virtual usted tiene que ver al paciente, usted puede suspender y usted necesita una consulta presencial. Responsabilidades y competencias. Hay que cumplir los estándares de formación continua, no solamente en la parte técnico-científica, sino en la parte de informática. Se estructura muy bien lo que es la aplicación del consentimiento informado, donde debe explicársele al paciente cuánto dura la consulta, qué alcances puede tener, qué beneficios, qué riesgos, y el paciente tiene que autorizar y tiene que quedar plasmado en la historia de que el paciente autoriza. Entonces, esta resolución nos pone 4 elementos. 1, teleeducación. 2, la telemedicina. 3, la teleorientación. Y 4, el teleapoyo. Entonces, la telemedicina, que fue el título de la charla, se refiere a que puede ser de este tipo de forma: interactiva cuando sea en tiempo real, a través de una videollamada; no interactiva cuando se utiliza comunicación de tipo asincrónico, servicios que no requieren respuesta inmediata, como por ejemplo cuando uno ponía un mensaje de voz en un buzón, o cuando manda un mensaje en un chat o en un correo electrónico, es comunicación asincrónica. La teleexperticia, que es la relación entre 2 profesionales de salud o más, entre un profesional y un técnico, o son las juntas médicas. Entonces, resulta que tengo una duda, convoco, tengo un niño en tales condiciones, estoy en una zona distante, solicito una junta, una teleexperticia, para que el staff del Departamento de Pediatría de la UIS sea el que me ayude a tomar la mejor decisión. Y lo otro, que es el telemonitoreo, que es la prestación de un servicio a través de plataforma TIC que va a ir recopilando datos clínicos del paciente. Entonces, un ejemplo de telemonitoreo puede ser un reloj inteligente, un dispositivo implantable para manejo de ritmo, lo que sucede con los CPAP en los pacientes que tienen apnea y hipopnea del sueño, que se pueden monitorizar remotamente. Y todo este conjunto y todo este ecosistema nos lleva a que la telemedicina interactiva se dé entre consulta general y especialidades, en el caso de la telerehabilitación. La no interactiva es como las segundas opiniones. Voy a consultar, voy a enviar la información a otro colega para que revise su historia y nos estaremos comunicando. O el caso de la teleradiología, que leen las imágenes no en tiempo real. La teleexperticia, que ya la mencioné, el telemonitoreo, que ya lo mencioné también, y nosotros nos terminamos convirtiendo en 2 tipos de IPS.
Una que es el prestador remisor, que es el que no tiene la capacidad de resolver, pero tiene la plataforma TIC que le permite enviar y recibir información, con otro que sería el prestador de referencia, que tiene el talento humano capacitado, la infraestructura tecnológica para poder brindar el servicio. Y ejemplos, por ejemplo, de telemedicina interactiva, la prescripción de medicamentos, la renovación de fórmulas, implica que en tiempo real se esté haciendo. Muy útil sobre todo en programas de prevención y promoción y prevención de la salud, en que se puede utilizar este tipo de apoyo. La no interactiva, por lo menos cuando necesite usted renovar fórmulas, que no necesite tener el contacto directo o en tiempo real con el paciente. La teleexperticia, como ya hablé, el apoyo de gente que sea experta, a la cual yo no tenga acceso. Y el telemonitoreo, que es realmente el futuro y es a donde tenemos que apuntar para manejar un ecosistema digital en salud, es poder tener información en tiempo real del estado de salud de los pacientes y poder actuar rápidamente. Entonces la telemedicina va a estar entonces en un marco del teleapoyo, la teleeducación, la teleorientación, y entonces recordando, puede ser interactiva, no interactiva, la teleexperticia y el telemonitoreo. ¿Qué nos pone esta resolución? Que puede ser ofrecida por cualquier prestador en cualquier zona geográfica del país y que tenga habilitado el servicio, que tenga una infraestructura tecnológica que garantice confidencialidad y, ojo, seguridad de la información. El prestador de servicios o los usuarios deben estar dentro o fuera de las instalaciones del prestador y el profesional tiene la autonomía de determinar si requiere la atención presencial y todo debe estar consignado debidamente en una historia clínica con su consentimiento informado e informando que la actividad fue hecha utilizando plataforma de telesalud. La orden o fórmula médica será soporte para tramitar autorizaciones. Y es importante, cada quien, al igual que en la manera presencial, es responsable de sus prescripciones, de las indicaciones que le da un paciente. Se establece además lo que es la firma digital o electrónica que garantiza la validez. Y debemos tener en cuenta que nosotros, como entidad educativa, como entidad que tenemos convenio con entidades asistenciales, tenemos unas labores muy importantes o un nicho muy importante en la teleorientación, en el teleapoyo y en la teleeducación. Recordemos que la teleorientación está dirigida al público general para dar información, consejería, promoción de salud, prevención de enfermedad, diagnóstico, rehabilitación. Es un uso mínimo de recursos y el usuario tiene el derecho a pedir copia o transcripción de esta teleorientación y debemos darla. El teleapoyo con nuestros egresados, con nuestros colegas que están en zonas distantes y la teleeducación a través de las diferentes plataformas educativas que tenemos como universidad. Entonces, esto es lo que hemos estado realmente desmenuzando en cuanto a lo que es telemedicina dentro de la infraestructura de Colombia, que viene unos parámetros de OPS y OMS. Entonces, ¿será que vamos a terminar haciendo esto? ¿Le duele cuando le presiona acá? ¿Y qué necesitamos para implementar? La Asociación Americana del Corazón le da una serie de pasos. Identifique la necesidad, cuál es su problema. Forme equipos para saber quiénes en su institución deben estar involucrados, cuándo, qué es el objetivo, qué quiero hacer. Quiero hacer teleconsulta, actividad interactiva, quiero hacer teleapoyo, quiero dedicarme a teleorientación. Debe evaluarse muy bien y muy seriamente lo que es el proveedor de tecnología que me garantice el sostenimiento del medio de comunicación. En este caso estamos usando Internet. Es viable financieramente montar el servicio. Debemos montar nuestro cronograma, presupuesto, diseñar el flujo de trabajo para integrar esto, preparar todo el staff, que realmente tiene que estar todo el mundo comprometido y
conocer muy bien cómo es el proceso de la teleatención, si tiene asociación de pacientes, realmente dialogar con ellos, a ver qué tipo de información en teleorientación le puedo dar a los pacientes, hacer la prueba piloto, ver el funcionamiento de mi servicio en la práctica, evaluar si, cuáles son nuestros indicadores de éxito y luego ir mirando qué otro problema puede resolver. Si de pronto después de una consulta sincrónica puedo irme a una consulta sincrónica o pueden incursionar en la parte de dispositivos móviles. Y las buenas prácticas se dan en 3 elementos: en el cuidado clínico, en la comunicación de pacientes y equipo de salud y en la calidad de los servicios. En cuanto al cuidado clínico, la oportunidad, idoneidad y factibilidad en la entrega de servicios debe determinarse con base a objetivos clínicos y compatibilidad con procesos establecidos. Todo tiene que estar protocolizado y con base en las guías de práctica clínica o nacionales o las que se hayan instaurado en la IPS. Todo el mundo debe tener un rol y un nivel de responsabilidad. No todos los pacientes son adecuados para ser o ser atendidos mediante las TIC. Y realmente debe establecerse el conocimiento. La comunicación de pacientes y equipo de salud, la comunicación es muy diferente a la comunicación cuando se está frente a frente. Debe mejorarse ese tipo de habilidades. Debemos estar presentes y tener en cuenta que pueden haber limitaciones en tecnología. Nos ha pasado con el celular cuando comienza a cortarse la comunicación o se caen las llamadas. Tratar de dar el consentimiento, los alcances, las posibilidades, ser sincero con las limitaciones de la telemedicina. Y en la calidad de servicios, esto debe ser susceptible de ser medido y evaluado para mejorar el servicio, para identificar necesidades, para hacer reingeniería de procesos y obviamente, por supuesto, para hacer monitoreo no solamente desde el punto de vista técnico-científico, sino también desde el punto de vista financiero. Entonces, ¿qué se necesita para una teleconsulta efectiva? Tenga las herramientas necesarias, un buen equipo informático, un buen canal de comunicación, una muy buena cámara, un muy buen micrófono. Establezca la necesidad de la consulta para que sea tiempo útil, no comenzar a divagar. Debe ser una actividad muy puntual. Debe acatar los lineamientos gubernamentales. Debe responder a las preguntas del médico tratante, si yo no soy el tratante, para que éste pueda establecer el diagnóstico. Contar con elementos que puedan monitorizar remotamente, como por ejemplo una báscula, tallímetros, tensiómetros, glucómetros, electrocardiógrafos, etc. Y lo más importante es disponer del tiempo necesario para atender sin interrupción en la consulta. No que a veces el problema, y esa es una de las preocupaciones cuando se estableció la resolución del 2019, es bueno, si yo hago teleconsulta desde mi casa, no se está garantizando el entorno adecuado de privacidad y además las diferentes interrupciones, si estoy contestando el celular, si estoy chateando o si además estoy viendo la película en Netflix, en la otra, en una pantalla reducida. Son factores también que realmente se tienen que evitar. Y las competencias son básicamente de comunicación, de trabajo interdisciplinario. Debemos estar al día y evaluar las tendencias tecnológicas y analizar cómo realmente no todas las personas van a tener la misma destreza para el manejo de las diferentes plataformas. Tenemos que buscar de usar una plataforma o un medio de comunicación que sea adecuado para la persona. Buscar que la interfaz para el usuario sea lo más amigable, no sea algo muy enredado con clics, botones, que donde aparece la imagen, que no me escuchan, que se permita documentar la intervención. Entonces, no solamente es equipo humano, no es parte de infraestructura, sino también de dotación y que los procesos estén montados en IPS. Y algo que es muy importante, seguridad, privacidad y protección de datos.
Recordemos que la ley 1581 del 2012 es la que nos garantiza la privacidad en el tratamiento de datos personales, la famosa ley de habeas data. Esto fue reforzado en el decreto 090 que hace el Registro Nacional de Bases de Datos, y esta parte de seguridad digital realmente incluye dispositivos portables, tabletas, computadores, etcétera. Y nosotros como instituciones de salud tenemos que garantizar la respectiva custodia de ellos. Debemos garantizar la privacidad y el habeas data en los diferentes tipos de telemedicina, interactiva, no interactiva, teleexperticia, telemonitoreo, de protección de la información. Alejandra Báez, ¿tienes alguna pregunta? Y hay una serie de normas que son idealmente que las plataformas sean 100% web en este momento, para que no tenga la persona que descargar aplicativos que enreden mucho más, que se manejen estándares en manejo de historia, en manejo de imágenes, que cumplan las normas de IPA, que son las americanas, por ejemplo, que protegen confidencialidad, se mantenga el consentimiento, que permita el agendamiento, el seguimiento del paciente. Y esta es la parte oscura. Si miramos esto que corresponde a hospitales del Reino Unido, tuvieron un ataque masivo de ransomware, es decir, tuvieron secuestro de esa información, y esto es del año 2017. En Cataluña, en el año 2019-2020, secuestraron información de hospitales. Entonces nosotros decimos, pero eso es en Europa. En nuestro país, el DANE fue hackeado en noviembre del 2021, Juan Daniel Oviedo, que estuvo en nuestro evento de la facultad, que era el director del DANE, sostuvo que la información que maneja se mantuvo a salvo. Vaya uno a saber. El INVIMA ha tenido un par de hackeos, uno hace un año, en febrero del 2022, ha retrasado toda la actividad de funcionamiento de aprobación de estudios clínicos, de nuevas moléculas, etcétera. El INVIMA está con tareas atrasadas por eso. Nuestra misma registraduría del Estado Civil dice que han contrarrestado los ataques, que todo bien, que para las elecciones no hay problema con hackers rusos, nada, que todo es transparente. Y en nuestro sistema de salud, el año pasado, una de las EPS sufrió un ataque cibernético con secuestro de información. Esto fue como por el mes de, aquí me dicen, mayo del 2022. La empresa que le presta servicios de dispensación de medicamentos, el mes pasado sufrió un ciberataque. Estas son noticias tomadas de la red. Y el más notorio fue de final de noviembre, que estuvo hasta enero de este año, el hackeo a la segunda o tercera EPS más grande, donde al no pagar el rescate, este grupo de hackers, Ransom House, comenzó a amenazar y comenzó a publicar datos sensibles de la compañía y de algunos usuarios. Entonces, no estamos nosotros, ni como universidad, ni como IPS, realmente a salvo. O sea, cualquier medida de seguridad, cualquier centavo, peso, dólar en seguridad no está de más, porque recuerde que la ley y este decreto nos pone la custodia de la información a nosotros. Entonces, como IPS tenemos que garantizar esa custodia. Entonces, si llega una filtración, eventualmente podemos llegar a ser responsables. En 6 pasos, conozca la regulación, escoja un servicio que se ajuste a sus pacientes, a su práctica, no pretenda abrir todo el portafolio inicialmente, evalúe qué necesidades de tecnología y soporte requiere, establezca cuál es la ruta de atención de acuerdo a las guías de práctica clínica, capacítese y documente la capacitación que lo exige la resolución, verifique que cumplan los estándares, y la habilitación para la modalidad de telesalud lo hacen las respectivas secretarías de salud. Algo que es muy importante, la parte de ética digital, y eso va al manejo prudente de los datos, al evitar estar transmitiendo información médica que puede ser sensible de pacientes en plataformas que no tengan el adecuado nivel de seguridad y encriptamiento. O sea, por ejemplo, estar transmitiendo unas historias clínicas, por ejemplo, por chats
eh, entre teléfonos, publicarlo en redes sociales, publicar datos de casos clínicos que no cuenten con la respectiva anonimización y con el permiso del paciente, porque yo como paciente, como usuario, soy dueño de mi ser, de mi nombre y también de todas las variables que tomen de mí, de todo lo que midan. Es importante evitar el daño al paciente, evitar el daño a los colegas, evitar, eso es parte de la misma ética, y evitar la difusión y evitar a veces esas cadenas que terminan muchas veces considerándose en inglés como las fake news o noticias falsas, o en castellano lo llamamos los bulos. Ejemplo, tal medicamento es útil o tal estrategia es útil, por ejemplo, para la neumonía típica o tal cosa. Entonces, ese tipo de cadenas tenemos nosotros como profesionales formados en salud, evitarlas. Y por supuesto, la seguridad informática está también en la parte que es muy sensible para todos, en esta parte financiera. Usar claves seguras. Evitemos el 1234, el 4321, mi nombre, mi fecha de cumpleaños y todo, porque esa es información fácilmente obtenible. O por ingeniería social, con una llamada, no la pueden extraer fácilmente. Lo otro, saber manejar esta situación. Muchos usuarios nos llegan ya con la consulta hecha al doctor Google y ahora con el chat GPT. Entonces, eso genera muchas veces, porque no hay un filtro de información, no hay un filtro de calidad de información adecuada, a que el paciente tenga confusión, no entienda bien la enfermedad, termine exagerando mucha de la información que está allí. Entonces, tener uno la paciencia, no molestarse, tratar de educar al paciente y con argumentos, o confirmar o descartar lo que leyó con el doctor Google. Entonces, casi que nos vamos a convertir en superdoctores digitales con todo esto. Y nuestra herramienta tecnológica, que es el fonendoscopio, que sigue siendo vigente y seguirá siendo vigente, no solamente como esto, sino a través del uso de las TIC, hacer parte de todo este ecosistema digital donde están los dispositivos portables, podamos hacer analítica de datos, visualización en tiempo real de cómo está mi paciente, podamos hacer salud móvil, hacer ensayos clínicos, hacer un análisis de Big Data bastante importante, poder utilizar biosensores que me ayuden a muchos pacientes, sobre todo en patologías neurológicas, a mirar el estado, usar acelerómetros, giroscopios, monitores de frecuencia cardíaca, etcétera. Usar dispositivos vestibles o el mismo dispositivo celular para obtener información, educar al paciente a que haga esto, tener acceso a dispositivos que se puedan conectar al Internet, o lo que llamamos el Internet de las cosas. Y en esto vamos a terminar, de que todos esos dispositivos, sensores, pastillas que podamos ingerir, como ponen en esta imagen de New England, se conecta al Internet de las cosas, nos lleven, por ejemplo, se conecta al termostato, al monitor, a las alarmas, a la nevera, etcétera, se conecte por alguno de los dispositivos a Internet y esto vaya a la nube, y a través de la nube, toda esta información capturada vaya al portal de la institución de salud que captura los datos, se analicen bases de datos y se establezcan las alertas para que el médico pueda detectar, o a través de imágenes o fotografías, por ejemplo, de acuerdo a zonas de la cara, se pueden establecer si el paciente está hipertenso o no, si tiene fiebre o no. Y esta es una tecnología que la veíamos a la entrada a ciertos centros comerciales o supermercados, que a través de la imagen nos estaba haciendo una termografía. Entonces, toda esta información que es nuestra va a un servidor que debe ser lo suficientemente seguro, y dentro de esa confianza o esa relación médico-paciente, que ahora tiene un ecosistema digital, sea transmitida al staff médico para que me dé el respectivo apoyo y me ayude a solucionar mi problema de salud. Y otro componente que es importante, el uso de redes sociales
y el uso de blogs. De pronto tengo una enfermedad rara y hay blogs o hay grupos de apoyo en redes sociales, cualquiera, no voy a hablar de ninguna en especial, por ejemplo, de personas que tienen hijos con síndrome de Down o que tienen esclerosis múltiple o tienen síndrome de Marfan, que son grupos de apoyo y terminan entre ellos, en esos grupos cerrados, apoyándose, dando información, obviamente con un estatus o un nivel mucho más claro. Y esto articulándonos con las respectivas asociaciones de usuarios. Entonces, ¿cómo ha sido? La web 1.0 era un webmaster que nos ponía un sitio web y entrábamos como la televisión antigua, como usuarios, a ver lo que nos ponía el webmaster. Ahora todos nos interrelacionamos, yo me interrelaciono con otra persona que puede estar en cualquier lugar del mundo, el webmaster pone la información, algunas personas apoyan la información del webmaster, se generan noticias, se generan diferentes elementos para brindar información en tiempo real y de manera interrelacionada. Eso es lo que llamamos la web 2.0. ¿Y nosotros en qué estamos? En que cada dispositivo da una información de manera independiente, de manera separada, y llegan definitivamente hacia el soporte de telemedicina. Eso le llegan al médico. En el futuro cercano y en el futuro, ¿qué se espera? Que toda esta información que pertenece al paciente llegue de manera consolidada a la consulta virtual y ya con toda esta parte de deep learning, toda esta información termina siendo procesada, analizada, se establezcan patrones de riesgo y esto vaya al hospital virtual y el hospital virtual de manera automática usando sistemas de inteligencia artificial avise, tenemos un paciente con esta situación o el sistema de inteligencia artificial sea capaz de generar una serie de recomendaciones. Por ejemplo, un paciente que tiene falla cardíaca, tiene su báscula, esta báscula se conecta vía Bluetooth a su celular y vemos que el peso del paciente ha aumentado. Este peso aumentado implica que el paciente está comenzando a tener edemas, comienza a descompensarse. El mismo sistema de inteligencia artificial sea capaz de decirle, oiga, reduzca la ingesta, por favor, reduzca la ingesta de sal, o consulte de manera oportuna a su médico o asista al servicio de urgencias, con un algoritmo de inteligencia artificial. Otro elemento es la gamificación. ¿A quién no le gusta jugar? Y la gamificación es importante en el proceso de atención porque si nos ponen retos, estos dispositivos de reloj nos ponen un reto, una medallita, si usted caminó más de 10,000 pasos, si caminó más de tantos kilómetros, si se paró tantas veces durante un día, le da la medallita y busca que la persona tenga el incentivo del premio. Esto a su vez, al compartir con un grupo, con unas personas de su mismo entorno, establezca un nivel de competitividad para buscar el mejoramiento. Entonces, estas estrategias de gamificación son útiles para garantizar adherencia, para garantizar educación y para que el paciente termine colaborando con su tratamiento. Estrategias como lo que son unas gafas de esta marca Oculus, pero no necesitamos gastar miles de dólares en una Oculus y con una cajita de cartón y con un celular adentro, se puede, estas son las gafas de Google, que son hechas en cartón, las puede uno pedir por internet y se las envían a casa, es una cajita de cartón. Y ahora lo que viene es el famoso metaverso. En este famoso metaverso, nosotros vamos a poder hacer actividades de educación médica. Estas actividades de educación médica, podemos tener un paciente avatar, que lo podemos ver, podemos dialogar, podemos interactuar a través del sistema de inteligencia. Podemos tener el acceso a información del paciente, interactuar con el paciente a través del metaverso. Algo muy interesante para los que hacemos procedimientos, podemos simular la realización de un procedimiento de manera virtual usando gafas. Podemos hacer entrenamientos que nos significaría ir a un hospital en otro lado del mundo a través de unas gafas, y lo he hecho, por ejemplo, en entrenamientos para implantar válvulas aórticas por catéter. Se pone uno las gafas Oculus y está uno realmente como si estuviera en una sala de intervencionismo
en cualquier parte del mundo. Y por supuesto, para el mismo paciente, para educación, para gamificación. Entonces, esto realmente no es el futuro, es el presente y son los desarrollos. Y lo que uno en las noticias, las diferentes compañeras ya están trabajando en diferentes gafas de realidad virtual para apoyar esto. Entonces, todo esto es muy denso. Y hay gente que se ha dedicado, bueno, tratemos de organizar esto en las diferentes marcas. O sea, este sería, y lo pueden encontrar aquí en esta página que se llama conversationbreeze.com, donde le dicen, de acuerdo a usted lo que quiere, interacción social, influencers, parte de educación, contenidos de relevancia, algunos de los mapas del ecosistema, no solamente de salud digital, sino de Internet, que nos puede dar algún tipo de apoyo. Y esto va de la mano de algo, la alfabetización digital, que la OMS lo define como las características individuales y los recursos para que una población y comunidades accedan, valoren y utilicen la información que dan los TICs. Y esto nos debe dar una serie de competencias en alfabetización, la habilidad para evaluar los recursos de salud, distinguir entre un recurso de alta o buena calidad, cómo utilizar la información para ayudarme, cómo utilizar el Internet para hacer preguntas de salud, cómo encontrar recursos útiles en salud, cómo realmente qué recursos puedo tener accesibles de acuerdo a la condición que yo tenga. Y recuerde que tenemos barreras para la alfabetización. Uno es la edad, otro las barreras físicas y lo otro la distracción que genera demasiada interacción con las pantallas. Entonces, estas competencias digitales es a la información. Tenemos que saber buscar y filtrar la información. Nosotros somos educadores. Realmente yo veo con agrado a algunas personas que se dedican a crear contenidos usando las herramientas digitales. Contenidos que son basados en sustento, en evidencia, no en impresiones, no con fines de mercadeo. Lo otro es la búsqueda de la socialización, la búsqueda de que las personas lleguen e interactúen con la persona que es especialista en el tema. Es importante en esas competencias digitales conocer y evitar los peligros de la red. Perfectamente puedo terminar comprando la cura del cáncer en una página y resulta que no es más que una estafa. O venga y compre criptomonedas muy barato porque Jorge Barón lo recomienda, que eso salió en la noticia ahí en El Tiempo, que están usando al presentador para publicidad engañosa. Y lo otro, que los sistemas de información no sean para vanidad, sino para resolución de problemas, para que nos ayuden a tomar decisiones. Esta foto que la encontré en internet esta mañana, no sé qué les llama la atención. Esta es una foto en la sección de bienestar, en comedores de nuestra universidad. No sé si alguien del público les llama la atención algo. No sé si Luis Alfonso abre los micrófonos. Sí, están abiertos, disponibles para quien quiera. ¿Qué les llama la atención en esa foto? Pues no sé si es mi impresión, pero arriba aparece como un indicador como de un láser. Muy bien, ahora está abajo, ahora está en la mitad de la mesa. Ese soy yo. Ah, ok, doctor, vale. Bueno, les ayudo en aras del tiempo. ¿Qué espera uno? Que estos espacios, no solamente para alimentación, sean hábitos para socialización. Y miren estas 2 mesas que resalto. Todos, y me incluyo, nos lo pasamos, llegamos a cualquier sitio y lo primero que hacemos es no, estoy mirando el Twitter. Los más viejitos vemos el Twitter. Los más jóvenes, ¿qué están haciendo? El TikTok, el Instagram. Y en eso se convierte. Si usted va a cualquier sitio y mira el entorno, ya es muy raro ver como las chicas que están en primer plano, que están dialogando. Esta es una foto de nuestra UIS. Entonces, estos son nuestros estudiantes.
son estudiantes que pertenecen a esto, son nativos digitales. Los baby boomers, que fueron los que nacieron entre el 46 y el 64 en Europa, en Estados Unidos, son los hijos de la Segunda Guerra Mundial. La generación X, de los cuales yo soy orgullosamente la generación de la guayaba, somos inmigrantes digitales. Los primeros son analógicos. Muy pocos han logrado ser inmigrantes digitales. Entonces a nosotros ya nos tocó no solamente el periódico, el radio como los primeros, sino también nos tocó la televisión. Un único canal, pero con eso nos defendíamos. Un único canal. Pero ya esos chicos nacidos a partir de los años 80 al 2000, que son los millennials, la generación Y y la generación Z, entre el 2001 al 2010, que son el grueso de nuestros estudiantes, es una generación que realmente ya nació con celular, ya nació con el computador, el televisor ya es mucho más delgadito, menos interesante realmente el televisor. Ya andan con dispositivos, le crecieron las orejas hacia el exterior, andan con dispositivos de audición, o sea que estos chicos son los que van a estar felices, los de otología y otorrinolaringología en unos años, porque son los que van a tener problemas de audición, los oftalmólogos con la parte de problemas de visión, los que nos dedicamos a la parte cardiovascular por el sedentarismo que esto genera. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos nativos digitales? Nos toca pensar en nuestro currículum, incorporar estas tecnologías, aprender a manejarlas nosotros. Y si no sabemos, pues preguntamos. Nuestros hijos, nuestros amigos, el otro compañero, el profesor más joven, o el mismo estudiante le pueden enseñar, oiga, enséñeme eso. ¿En qué es que están ustedes? OnlyFans, ¿y eso qué es? Enséñeme qué es. Debe ser parte del currículum. Debemos favorecer las competencias de comunicación digital, aprender a interactuar, a no divagar demasiado. Lo más importante, cómo resolver preguntas clínicas. Eso que hacíamos hace unos años en el Medline, que fue con lo que comenzamos, cómo aprender a manejarlo a través de plataformas que sean fiables. Ya mucha de la información, yo me acuerdo cuando era estudiante en medicina interna, dígame 20 causas de tal, uno llegaba apurado para ir a la cuarta o quinta causa de una enfermedad o el cuarto o quinto tratamiento, ya todo está acá. Debemos conocer las herramientas, saber de que nos va a tocar aprender a formular dispositivos de monitoreo remoto y lo más importante, interpretarlos y que nuestros estudiantes lo sepan, que puedan usar esas herramientas para detección y prevención. Y muy posiblemente a ellos ya les va a tocar hacer terapias a través de la misma TIC. Entonces tenemos que mejorar no solamente las habilidades clínicas presenciales, sino a través de la interacción de plataformas e interpretación de datos, enseñarles la seguridad digital, la protección, la privacidad de los datos, no solamente del paciente, sino son mis datos. Si yo a ustedes les estoy poniendo unas fotos que estoy en Cancún, al otro día le pongo una foto que estoy en Singapur, al otro día en Tahití, el otro día en Hawái, ¿qué van a decir? Este tipo se lo pasa viajando. ¿Cuándo trabaja? ¿Cuándo viene a la universidad? Entonces, esa misma situación. O la otra, por seguridad, pongo fotos de mi entorno familiar, de mis pacientes, de mi grupo de trabajo. Estoy haciendo una brecha de seguridad. Los mismos ingenieros de sistemas le dicen la parte débil del eslabón en seguridad informática siempre es el humano, porque nosotros somos los que abrimos el correo. Oh, el príncipe de Nigeria me está regalando $1.000 millones. Voy a dar clic acá. Automáticamente infectó su computador. Ya no hablamos de virus, hablamos de ransomware, hablamos de troyanos. Los virus eran los que le bloqueaban el computador y lo dejaban a uno inservible. Ya no. Lo que les interesa es la información, que es lo que vale. Lo otro, entrar a discutir con ellos los dilemas éticos y legales.
No porque yo esté tomando una decisión a través de una TIC, se me escapa la responsabilidad médico-legal. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que enseñar hoy por hoy a los estudiantes. El respeto a la privacidad del paciente. Y lo otro, algo que es bastante intrusivo, la privacidad del profesional de la salud. Por ahí ya vemos un par de profesores, por lo menos en mi departamento, de que su número ya lo tienen bloqueado. Si llaman a un paciente por alguna razón, su número aparece bloqueado, porque ya le aparecen a uno a diferentes horas mensajes en chats de WhatsApp, de Telegram, en el Facebook. Doctor, usted me vio hace 5 años o doctor, ¿usted qué opina de este electrocardiograma? Esa privacidad hacia el profesional de la salud también es importante, y es importante uno aprender y enseñarle a los estudiantes a que respeten ese espacio, y eso por un principio de salud mental. Entonces, ¿qué hemos hablado? De que en el centro de todo esto siempre está un paciente, está un profesional a través de el uso de diferentes infraestructuras y una organización de salud que está alrededor para garantizar de que esos procesos se puedan dar con calidad. ¿Qué debemos saber de telemedicina? Que es parte de la telesalud y que es parte de un entorno que se llama salud digital. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vesgas.